España tiene un gobierno incapaz, un gobierno que no gobierna, un gobierno que no legisla, un gobierno incapaz de todo. E incapaz incluso de enfrentar un debate de Estado de la Nación al que Pedro Sánchez huye, como huyó también de Paiporta. Es que el Partido Popular está demostrando que todo le vale si con eso ataca a Pedro Sánchez o al gobierno progresista. El Partido Popular tiene claro lo que piensa sobre la inmigración ilegal, lo hemos defendido siempre. Y llega a rozar la falta de humanidad, con lo que acabo de decir de la expulsión de los niños, pero en esto también. Mire, la primera vez que vino el presidente de Canarias a hablar con los grupos parlamentarios en el Congreso para hablar de cómo le dábamos solución a esto, modificando la ley de extranjería, el artículo 35, vino con el representante del Partido Popular de Canarias, a su lado. Y nos expusieron la realidad que estaban viviendo y cuál era la solución que planteaban, que era la modificación de esta ley. El Grupo Socialista asumió y llevó al Congreso la modificación de la ley, tal y como pedía el Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Y el Partido Popular se negó. Y se negó en un ejercicio no solo de falta de solidaridad con Canarias, sino de falta de humanidad con los niños que están allí hacinados. El Partido Popular no va a cambiar principios por votos. Porque el otro día decía el portavoz del Grupo Popular que ellos no iban a renunciar a los principios y a sus principios para tener presupuestos. Con lo cual nos dijo a todos que dentro de sus principios estaba, por ejemplo, expulsar a los niños que han llegado a este país huyendo de las guerras, de la miseria y del hambre que tenían en los suyos, ¿no? Porque dicen, no, es para devolverlos con sus padres. Eso es mentira. Les devuelven a la guerra, les devuelven al hambre y les devuelven a la miseria. Posiblemente les devuelvan a una muerte segura. Y eso venía a los principios del Partido Popular, esos son sus principios cuando habla de inmigración. Y tiene claro lo que piensa sobre el Pacto Verde, un pacto que se remonta a bastantes años atrás. O ir en contra del Pacto Verde que suscribió, firmó y votó el Partido Popular en Bruselas y que constituye una de las piezas fundamentales de la construcción europea. Eso está dentro de los principios del Partido Popular. Pues mira, para tener presupuestos a esos precios que no cuenten con los socialistas. Con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Yo sobre universidades privadas lo único que puedo mostrar es respeto, porque en el ranking de universidades, de las primeras de España, hay universidades privadas. Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez, porque yo estudié en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente, pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. En primer lugar, decir que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo. Dicho esto, están buscando el guerracivilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos, y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando, lo hacen con las universidades, dividiendo público, privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y, por tanto, enfrentando dos modelos educativos que son complementarios. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. De todas formas, y que además, a mí esta iniciativa, me corregirás tú, Pablo, no me parece que sea una iniciativa contra las universidades privadas, sino contra las universidades. Claro, correcto. Un momento, tranquilidad. Que estarán contentos serán las universidades privadas buenas, que dirán, mira, vamos a ver si puedo acabar. Digo que esta iniciativa del gobierno va contra las universidades privadas, que sí son chiringuitos. Claro, es que luego hay universidades privadas que son muy serias y que serán efectivamente las primeras interesadas en no competir
al mismo nivel dentro del sector privado con un chiringuito. Claro. Criterios más estrictos para evitar que se sigan creando universidades low cost, ha dicho el presidente. Con la nueva norma, todos los centros que se creen, tanto públicos como privados, deberán ofrecer al menos 8 grados, 4 másteres, 2 doctorados. También el 60% de los profesores deben ser doctores y el 50% al menos deben estar a tiempo completo. También deben acreditar investigación académica y formación en valores democráticos. Deberán contar además con al menos 4.500 estudiantes los 5 primeros años y ofrecer como mínimo un 10% de plazas de alojamiento. El presidente ha defendido que la educación no es una mercancía, sino un derecho, y que la universidad debe ser motor de igualdad y de conocimiento y no una máquina expendedora de títulos. Ha denunciado además que el modelo público está en riesgo por culpa de aquellos que quieren debilitarlo y privatizarlo, y ha puesto como ejemplos a Madrid y a Andalucía, donde ha dicho ven la educación como un negocio. Se ha recortado financiación para las universidades públicas y se ha permitido que proliferen las universidades privadas de baja calidad. Son negocios disfrazados de universidades, ha dicho Sánchez, y ha asegurado que esto es precisamente lo que quieren frenar. Pero creo que también ha habido un abandono por parte de las administraciones centrales en la administración de esos recursos. Si la pública se ha convertido, y para mí se ha convertido en el campus de los excelentes, porque al final pueden optar a la pública, que es una educación fantástica y maravillosa, solamente los alumnos que tienen muy buenas notas, la privada se ha convertido en el refugio de los pobres padres que no podemos acceder de ninguna manera a otro tipo de educación. ¿Perdón? Que de los pobres no. De los pobres padres. En el sentido literal. De los pobres padres. En el figurado, en el sentido no. literal y figurado. No, en el literal no, porque si eres pobre no puedes pagarla. Pedro, para eso están las becas, tanto de las públicas como de las privadas. Bueno. Y hay mucho alumno becado en este momento. Pero es verdad que hay muchos padres que podrán, haciendo un esfuerzo, permitírselo. Y otros muchos que ni con ese esfuerzo, o porque no consigan la beca, no podrán permitírselo. Pero es una desgracia para quienes pagamos impuestos no poder acceder a una plaza en una universidad pública. Es una desgracia y además una tragedia. Pues quién me iba a decir a mí, Fátima, que íbamos a estar tan de acuerdo, tan nada más que empezar. Estamos de acuerdo. Qué desgracia. Disclaimer, como madre de tres universitarios, que en esta comunidad autónoma, nuestros hijos, nosotros que pagamos impuestos, menos de los que deberíamos, por decisión del gobierno regional, tengamos que llevar a nuestros hijos, a veces, a universidades privadas. ¿Por qué? Porque se ha hecho de esto un negocio. Porque tanto que se alude al mandato constitucional, a los mandatos constitucionales, que todos hay que cumplirlos, el derecho a la educación también es uno. Es un problema de clases, ideológico. La Comunidad de Madrid ha decidido tener el doble de universidades privadas que universidades públicas. Y efectivamente no todas cumplen los requisitos. En Cataluña pasa lo mismo. Voy a terminar. No, lo mismo que en Madrid no pasa en ningún sitio. En ningún sitio. Pero escúchame, es un problema ideológico y de clase. ¿Qué ha hecho esta comunidad autónoma, como otras, por cierto? Se ha mencionado Andalucía, seguro que podemos poner más ejemplos. Han ido quitando recursos de la pública, quitando, cada vez hay menos plazas, efectivamente sube la nota de corte y los alumnos que no han llegado a esa nota de corte, que en muchas ocasiones no es porque tengan más dificultades, es que las han tenido estructurales, es que no se han podido ir un año a Estados Unidos a estudiar inglés, es que no han podido tener clases complementarias de apoyo, y todo eso determina que al final tengan que ir algunos de ellos a estos chiringuitos. Y claro que son chiringuitos. Si vemos los requisitos de algunas, ¿alguien puede pensar que con 3.000 euros se puede constituir un centro universitario? ¿De verdad? Y cuando hablamos de universidades privadas malas, por cierto, que es un término que en Estados Unidos está muy acuñado, que se conoce como universidades de garaje, estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión que lo único que buscan es generar negocio. Hablamos también de centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes, que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, si me permiten, es sencillamente un negocio para expender títulos.